Un viaje por el cine chileno y del mundo a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a este ya sexto capítulo de Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Somos el programa de la Cineteca Nacional de Chile y estoy aquí con mi compañero Marcelo Morales. Hola Ángela, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por YouTube también, acá en este nuevo Efecto Cineteca en Radio UNIAC, como tú decías, y muy contento de este programa que tiene siempre muy buenos comentarios, muchos saludos, muy cariñoso a nuestros auditores. Definitivamente. Sí. Un saludo a la gente que nos está escuchando en este momento en directo por Radio UNIAC y a la gente que nos va a escuchar en el futuro. El futuro. Sí, porque esto queda alojado en YouTube, tanto en el YouTube de Radio UNIAC como en el canal de YouTube de la Cineteca Nacional, porque nos hemos puesto creativos últimamente con las redes sociales, hay que decirlo. Y sí, nos está yendo bien, buenos resultados. Muy buenos resultados y también, además de estar en YouTube, te cuento, Marcelo, como si no lo supieras, pero estamos en TikTok también. Sí. Para mí un mundo desconocido ese. Está bien, qué bueno que no lo conozcas. Porque uno dice, voy a ver unos memes, unos TikToks y pasó una hora de tu día y no te das cuenta. Yeah. Pero nosotros ahí estamos dando información acerca de lo que estamos haciendo en Cineteca. También las mismas cápsulas que son parte del Efecto Cineteca están saliendo ahí por el TikTok. Toda la información del cine. Así que para que veas que las redes sociales también tienen contenido educativo. Oye, digamos también, la otra yo pensaba que nunca decimos qué día estamos. Uy, sí, ¿verdad? Como que la gente se da cuenta por la publicación. Sí. Pero sí estamos miércoles 25 de junio, a fin de mes, y bueno, tenemos muchos panoramas aún en Cineteca en nuestra sala, y que vamos a ir comentando, pero en lo inmediato recomendamos, como hemos venido recomendando durante estas semanas, algunas cosas que todavía tienen entradas en nuestra programación, como ir a ver el ciclo de vacaciones de invierno que comentamos la semana pasada, que pueden ir a ver mañana jueves El Estrés Sin Fin, o Los Goonies el viernes, o E.T., que va a estar con mediación ahí de nuestro equipo de Cineteca el día sábado a las 3 de la tarde. Y por supuesto recordar que las películas son gratuitas, solo tienen que reservar su ticket en cinetecanacional.cl. Y bueno, si reserve su ticket, por favor vaya, porque hay gente que le gusta reservar tickets y después dice, no, me dio frío, no quiero ir. Pero después se quedan otras personas fuera de la sala. El ciclo de vacaciones de invierno, curiosamente, también es muy solicitado. Así que siempre están preguntando si se abren cupos, si se abren butacas, y no podemos poner más sillas en la sala de cine. No, esa es la verdad de la historia. Oye, hoy día tenemos una función muy importante que también le hemos anunciado, de una proyección en 35 milímetros de Play, de Anicia Cherson, que está hace 20 años, conmemorando 20 años de su estreno. Como pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Y vamos a estar en una función con la presencia misma de su directora Alicia Cherson en nuestra sala, y también en funciones así importantes que tengan conmemorativas. Tenemos, bueno, es que iba a decir las cosas que ya están agotadas, pero igual las voy a decir para que la gente se sienta que se lo va a perder. Sí, la verdad, sí, hay que decirlo. Para que estén más atentos a la programación. Puede que alguien escuche esto y diga, verdad que yo reservé mi ticket a inicio de mes y tengo que ir, no lo anoté en mi agenda. Vamos a tener una función especial de Taxi para Tres el viernes, con presencia de muchos miembros del equipo, incluyendo su director Orlando Liebert, parte del elenco, e incluso unas sorpresas más que no voy a decir. Y mañana jueves hay una función especial muy importante de cortometrajes de una cineasta experimental trascendental argentina, Narcisa Hirsch, que tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar después con nuestra invitada, pero esto de que solo en el último tiempo hemos estado redescubriendo realizadoras, mujeres, con una obra muy importante que en su época no fueron tan valoradas por lo mismo de ser mujer, ¿no? Como nunca bien vista o bien valorada o bien consideradas sus obras, y ahora
que estamos viviendo tiempos como mucho más conscientes de eso, estas obras están emergiendo, estas realizadoras están levantando por el valor que tienen sus obras, aunque suene redundante. Y bueno, Narcisa Hirsch es alguien de esa línea que falleció el año pasado, casi a los 90 años en Argentina. Ella vivía en el sur argentino y su obra justo estaba siendo restaurada, catalogada por una fundación dirigida por su familia y bueno, es la obra que ahora está circulando por muchas partes y hay una exposición en la Universidad Diego Portales que es actualmente vigente. Y dentro de esa lógica de esa exposición es que vamos a dar esta función especial con cortos de Narcisa Hirsch mañana jueves. Yo creo que siempre es interesante poder ir a la sala de cine y sorprenderse. O sea, como yo no sé quién es Narcisa Hirsch, por ejemplo, y decir ya voy a ir, me voy a sentar y voy a dejar que me guste o que me disguste, porque también puede suceder. Así que son películas más recientemente restauradas, están muy bien trabajadas físicamente y se ven muy bien en la sala. Así que todo invitado. Narcisa es el 26, a las 8. A las 8, sí. El jueves, mañana. Sí. Y bueno, y también introducir a nuestra invitada de hoy. Sí, porque mira, yo pienso que el capítulo de hoy está intenso en opiniones. Lo voy a decir así. Porque primero vamos a hablar sobre el legado de una gran cineasta chilena, pero que ya lo sabemos, somos mujeres, nos pescan menos al parecer en la historia, pero lo bueno, hay que decirlo, los tiempos están cambiando y estamos revisitando a las mujeres que han construido también la historia, no solo como política, sino también cultural. Y vamos a hablar de Gabriela Bucenius, la primera directora de cine mujer de la cual tenemos registro, digámoslo así. Que tenemos registro claro y contundente. Y vamos a estar con una pariente de Gabriela, Daniela. Que salió como de campo eso, pariente. Oiga, pariente. Daniela Bucenius, que además no solamente es pariente de Gabriela, sino que ha estado trabajando por varios años en investigaciones, en trabajos de recuperación de la memoria de Gabriela Bucenius. Forma parte actualmente de un grupo investigativo del cual vamos a hablar en la entrevista, y bueno, que nos cuenta un poco del legado de Gabriela y de por qué pasó esto, como de que yo diría que no más de hace 20 años que se está hablando de Gabriela Bucenius y de este hito de ella fundadora, y además que no solamente una de las primeras cineastas mujeres, sino que que hizo casi el primer largometraje de la historia del cine chileno. Cacha, mira. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando acerca de los distintos rankings que han salido sobre las mejores películas. Porque yo voy a amarillar, por supuesto. A mí me encantan las películas, pero me cuesta mucho la idea de hacer un ranking. Pero hay gente que le encanta hacer rankings y decir, esta es la mejor. Y no solo ha sido, por ejemplo, la encuesta Academ, los distintos medios chilenos, extranjeros. Así que vamos a hablar un poco acerca de esos rankings. Quizás se ponga polémica esta conversación. Además que no. Estamos en una semana electoral, mira, de votaciones, de elecciones. Sí o no, pero el otro día veía un capítulo de la serie infantil Petit. Y Petit, serie chilena, muy buena. Petit no quería elegir nada. No quería elegir y yo me sentía identificada con Petit, porque le gustaban eso. Muchas cosas. No puedo elegir cuál es la mejor. Me pasa eso, igual. Pero yo formo parte de algunos rankings que vamos a comentar y que me da mucha vergüenza algunas cosas que dije en ese momento. Pero también Marcelo se va a dar cuenta de que no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que piensa. Claro, como dijo Carlos Caselli, sí. Estoy de acuerdo con lo que pienso. Oye, vamos al primer corte musical entonces. Sí, vamos al primer corte musical. Siempre como tendencia en nuestro programa, canciones de películas chilenas o que tienen que ver con películas chilenas. Vamos a escuchar a Andrés Valdivia, que hizo un soundtrack que fue muy escuchado en su momento en el estreno de Se Arrienda, el primer largometraje de Alberto Fuguet, con la canción Encontrar. En efecto, Cineteca.
escondiste en un lugar donde ya no hay recuerdos. No te puedes encontrar. A un lado del camino te sientas a esperar que un rayo te despierte, que te haga reaccionar. Te perdiste en un momento. Te escondiste en un lugar donde ya solo hay pretextos. No te puedes encontrar. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Seguimos en este Efecto Cineteca, nuestro capítulo número 6, y tenemos una invitada en nuestro estudio a partir de una efeméride que considero y consideramos, yo creo, muchos de los que estamos ahora en Cineteca, muy importante, que es el natalicio de Gabriela Bucenius. Si a usted no le suena este nombre, no se preocupe, porque aquí va a saber quién era y porque es normal que no sepamos quién era Gabriela Bucenius, que sin duda es la mujer que estuvo detrás de el primer largometraje. Corrígeme. Sí, está como ahí al límite. Una de las primeras cineastas en Chile. Y cuya memoria ha sido bastante olvidada o dejada de lado, y es un legado como que ha pasado incluso un poco desapercibido en los estudios del cine chileno en general, pero lo bueno de los tiempos que cambian, de que se abren las grandes alamedas, no, porque justo Gabriela Bucenius está del natalicio el 26 de junio, que también es el día en que nació Salvador Allende, y quiero decir, el mismo día que nací yo. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo tenía que decir porque me encanta saber que nací el mismo día que una mujer que fue pionera en el cine nacional. Entonces, no sé, me siento guiada. Hay que decir que como que hay dos cosas que yo pienso que juegan en contra de la figura, o jugaron en contra de la figura de Gabriela Bucenius. Uno, que estamos hablando de una época muy rica del cine chileno, pero muy poco investigada o estudiada, porque esas películas se perdieron en su gran mayoría. Y ahora recientemente, en los últimos 20 años, en este siglo, como que han aparecido una nueva generación de investigadores, donde me incluyo igual, que un poco se ha interesado sobre esa época, y ha ido apareciendo esta información, y dentro de esa lógica también es como se han centrado obviamente la investigación en realizadores hombres, y ahí está el otro filtro que hace ocultar a la historia de Gabriela Bucenius. Y bueno,
dentro de ese grupo de investigadores se incluye a Daniela Buceños, que es nuestra invitada el día de hoy, pariente de Gabriela, como dijimos en el bloque anterior, y que está trabajando también en un grupo de investigación actualmente, generando publicaciones en torno a la figura de Gabriela y también como de esta idea, ¿no? de la invisibilización de la figura de cineastas chilenas dentro de la historia del cine chileno. Daniela, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que, claro, no sé si catalogarme como una investigadora como del cine silente en sí, sino que más bien una recolectora de historias familiares, que así partió todo, desde justamente el olvido de los muertos, como se llama también su película, La agonía de Arauco, el olvido de los muertos. Y la verdad es que también se había olvidado dentro de mi familia, y eso fue uno de los primeros como gatillantes de iniciar esta investigación, que era como, ¿cómo puede ser que alguien, porque fue a través de como encuentros muy casuales en la universidad, donde profesores que estudiaban cine o que impartían clases de cine me preguntaban si es que había un vínculo, y yo la verdad no sabía, y finalmente como que fui directamente a Google a buscar quiénes eran estas personas para poder hablar con mi abuelo y ahí preguntarle de si es que los conocían, si es que tenía algo que ver con la familia, y ahí él me dijo que efectivamente sí, que eran sus tíos, y ahí partió toda esta como pregunta de por qué no se habla en la familia algo que podría ser como una historia tan importante. Claro, porque hay que agregar que también otro buceño importante en la historia del cine chileno de esos años es Gustavo Buceños, que era un cinematografista, uno de los más importantes, yo me atrevería a decir que quizá el más importante director de foto y camarógrafo de la década del 20, es camarógrafo, el director de foto de Luces de la Muerte, por ejemplo. Ahí podemos ver su mano directa, aplicada, y de muchos noticiarios que produjo mucho a través de la productora Andes Films, y fue también el que posibilitó la llegada de Salvador Gian Bastiani, que fue el esposo de Gabriela y con quien hicieron La agonía de Arauco. Así Gabriela, es. Tú, yo no sabía esto de que tú te enteraste de esa forma, de que eras pariente de Gabriela. ¿Por qué crees tú cuál es tu visión respecto a esta invisibilización que incluso llega a ti como pariente, incluso como de no conocer la historia de Gabriela? Bueno, yo creo que es indiscutible que las mujeres siempre han estado como invisibilizadas de muchos ámbitos, sobre todo en el artístico-cultural y el cine silente. O sea, estamos hablando de inicios en 1917 que se estrenó la película, y el cine silente debe haber durado hasta el 28 en años, y de ahí se impuso fuertemente el cine gringo. Estados Unidos trajo toda como su política y sus estrategias capitalistas también, que venían con otra lógica, con otro tratamiento de cómo crear películas y también de cómo manejar audiencias. Era un tiempo también bien revuelto, o sea, en términos como políticos. Se estaba como instalando una idea de nación, el cine y principalmente el cine, por el efecto que tenía la imagen, se entendía que era civilizador de alguna forma y era riesgoso también. Entonces a mí parte de estos cruces que uno hace entre cine, política, sociología, me imagino también, como había un riesgo de lo que ellos estaban instalando también dentro de sus discursos que empezó a ser un poco riesgoso. O sea, ellos, tanto Gustavo como Gabriela, trabajaron también en el diario La Nación, escribieron en revistas como Zigzag. La Gabriela fue editora de revistas como Cine y Gaceta, escribió en Pantalla y Bambalinas, con una opinión súper fuerte en cuanto al cuidado del cine nacional frente a esta imposición de un cine foráneo que venía a hablar temáticas que no necesariamente tenían que ver con lo que estaba pasando en Chile. O sea, era una intelectual muy integral y además muy adelantada también con esos juicios. Sí, y de hecho, hace algunos años también
se le entregó un premio a Salvador Giambastiani por el documental El Mineral del Teniente, por haber sido una de las primeras imágenes donde se hace foco en el trabajador, el minero. Entonces estas como vueltas y miradas que empezaron a desarrollar también eran un poco peligrosas. Y digamos que Mineral el Teniente está disponible en Cineteca. Online. Además, Online en claro. Cine. Así como si quieres saber de qué polémicas, ¿no? de a qué nos referimos con la mirada sobre el obrero, lo pueden ver. Y es muy cierto que Gabriela estaba inmersa en un ambiente donde las mujeres tampoco tenían tanta cabida fuera de los roles más clásicos como de la actuación, y que todavía se da, digámoslo. O sea, como que hay organizaciones, un saludo a las Nosotras Audiovisuales, que son el grupo de mujeres audiovisualistas que están luchando ahí por la representación, y también para abrir espacios para las mujeres en otras disciplinas del audiovisual. Porque generalmente se le encerraban ahí, la mujer va a maquillaje, a vestuario, es actriz. Y se determinaba ahí, o incluso también había en unos últimos estudios que creo que lo vi como en la fundación de la Gina Davis, que hace harto estudios de representación femenina, que era como en general las mujeres son muy de la producción, están ahí dándole el ancho, o vemos esas parejas así como director, productora, y la mujer está ahí como en distintos roles, pero cuesta como llegar al rol de la dirección. Y quizás también eso tiene que ver con que no hay tantos referentes. Ahora mi generación tiene muchos más. Sí. Pero imagínate la generación de Gabriela, ella siendo la primera. Quizás en el mundo. Ya, no quizás la primera en el mundo, pero digámoslo, deben haber sido pocas. No, y además que ahí también influyó mucho, también por los discursos de la familia y lo que ya se sabe, que ese triángulo que ellos conformaron, que era como un triángulo bien de fuego, que era Gustavo Busenius con Gabriela Busenius con Salvador Giambastiani, armaron estas casas productoras, inicialmente con los estudios Giambastiani, después la Andes Film y después la Chile Film. Ellos trabajaron de manera como sinérgica. Entonces era una familia que tenía un tipo de pensamiento, que cada uno se colaboraba, que habían pensamientos. De hecho, Gustavo se fue a especializar a Estados Unidos, en Argentina conoció a Giambastiani. La Gabriela aparentemente se fue formando sola, pero hubo mucho tiempo un mito de que ella había escrito La Agonía de Arauco a los 17 años, y cuando eso no era así, ella tenía 29 años cuando escribió el guión de la película, y eso hacía que su posición dentro de la película fuera como la señora D, que acompañó a, pero porque ella era una niña muy joven aparentemente, pero ella ya había escrito suficiente, ya tenía un bagaje en cuanto al cine y a la literatura, que no se puso en valor nunca, y aparentemente como que se fue replicando en el tiempo con los distintos investigadores sobre cine y el cine silente, donde se fue como haciendo una repetición de algo que no estaba muy bien investigado, ese dato en particular. Yo cuando descubrí a Gabriela Busenius, como que también conversé con alguna gente que ha escrito sobre cine o investigado, más de una generación previa a la mía al menos, y estaba esta idea de que ella, claro, era como la esposa de Salvador Giambastiani, que como está en este precursor del cine en Chile, que formó a muchos realizadores, incluyendo a Pedro Siena. Ella siempre estaba como detrás, como que también uno piensa en la figura de Alice Guy, que la primera, se establece como la primera directora mujer de la historia del cine, y que en un momento antes era Alice Guy Blaché. Se le nombraba con el apellido del esposo, que era quien producía las películas, pero que finalmente ahora está claramente establecido que ella era la mente detrás de las películas, y que el esposo más encima era un tipo que la trataba pésimo y la engañaba. En el caso de Gabriela Busenius también siempre está como esa forma de ponerla en segundo plano a las mujeres. Eso como llama mucho la atención. Yo quería preguntarte, dentro de las investigaciones en las que tú has participado, que nos cuentes un poco de La Agonía de Arauco, porque además de ser una película, de las primeras películas dirigida por ella, la temática también llama mucho la atención. Es una película que pone en escena de alguna forma lo que pasaba con los mapuches en ese tiempo, y eso ya es también muy precursor. Sí, bueno, cuando empezamos esta investigación, el guión no estaba disponible. El guión apareció hace poco,
lo tiene la Cineteca de la Chile. Fue aparentemente resguardado por Alicia Vega pre-dictadura. Y ella lo devolvió ahora hace poco, entonces recién estamos accediendo como al guión completo de la película. Y también es un guión que hay que transcribir porque es de puño y letra de Gabriela, que es muy emocionante también, como poder acceder a eso, al archivo. Y el archivo de puño y letra es increíble. Y claro, pues bueno, en el minuto la película de Gabriela fue muy vanagloriada en cuanto como a la producción, a como mirada media publicitaria que se hizo de la película, como una de las primeras imágenes del Chile sureño también, y con el paraje, y que se podía vender también como una imagen internacional. Pero también dentro de su temática se cruzaba un poco la historia de una mujer aristócrata que en el fondo había perdido hace muy poco a su hijo y a su marido, se había suicidado por la muerte de su hijo, y ella se va como triste al sur, y en el sur conoce a Catrileo, que es un niño mestizo, que es muy parecido a su hijo. Y una cosa interesante es que la hija, Blanca de ella, es el mismo personaje que encarna a Catrileo, que está como maquillado. Para hacer que realmente se pareciera. Mira. Y bueno, y finalmente en estas dos historias de ella y su tristeza familiar, desamor, más que desamor, como pérdida, también se cruza con historia mapuche, donde hay todo un tema con la desterritorialización de él, como el no reconocimiento, la colonización. Y donde su historia termina, si hacemos un paralelo, la historia de él termina con un final poco feliz, la historia de ella termina con un final mejor, porque ella se enamora nuevamente. Y él como que finalmente se escapa cuando los van persiguiendo, y se detiene por una voz que se anuncia en un cartel que tiene que volver y quemar, porque no les pueden dejar todo esto a los Winca. Entonces él se devuelve con esta voz que impone también, pero también mostrando esta mirada que era una realidad. O sea, le estaban siendo poco visibilizados, le estaban quitando las tierras y todo. Y un poco lo que hace esta película es poner en escena una realidad invisibilizada hasta el minuto, que en el tratamiento de la película uno puede decir como... Pueden tener como múltiples interpretaciones, que es lo interesante, y un poco lo que quiere hacer el laboratorio en el que estamos trabajando con Mónica Ramón, con Isabel Esparza y Javiera Navarrete, que es un poco revisitar este texto y también ponerlo en crítica o en conversación, buscar nuevas interpretaciones y símiles, o sea, ¿qué ha cambiado tanto en una época y en esta otra? ¿Qué tan visionaria fue? ¿Cuál es el impacto real de esta historia que se sigue rebotando hasta hoy? En el fondo tal vez no ha cambiado mucho las realidades. Interesante. Mira, ojalá que la realidad de esa época haya cambiado con la... Ojalá, pero de todas formas también creo que es importante, como mencionaba antes, hablar del tema de los referentes, de saber que las mujeres hacían cine desde que teníamos acceso a eso. No que fue una innovación o que las mujeres de repente nos metimos, no, siempre hemos estado ahí siendo parte de la historia del cine. Y no necesariamente como desde la valoración, sí. Ya, creo que valoración de que, por ejemplo, la película La Agonía de Arauco tenga que ser así como la mejor película chilena de todos los tiempos, como decíamos de los rankings, sino también una película que podamos apreciar desde la sensibilidad y mirada de esa directora. Porque muchas veces también la presión de las mujeres pioneras es que tienen que ser las mejores. Claro. Así, entra una mujer a un campo, la mejor o nada. Y es complejo también pensar la historia de las mujeres así, pienso yo, no sé. ¿Qué crees tú ahora que, como dentro de lo que ustedes trabajo que están haciendo, sientes que es como la repercusión que han un poco detectado con todo esto que han estado publicando, que ha estado saliendo a partir de la investigación de los archivos? Se está como reposicionando la figura de Gabriela, o posicionando, porque en verdad no existía ese posicionamiento. Como sientes que hay como un cambio de frente a ella, a su figura. Sí, de todas maneras. Pero yo creo que más que sobre ella en particular, que también hay una mirada desde la perspectiva feminista que está en el ambiente. O sea, hace unos años atrás nadie hablaba de estos temas, hoy día es como parte de revisitar, de encontrar esta historia perdida.
Mónica Ramón habla, por ejemplo, como de estos archivos espectrales que como que no existen, pero la idea es que un poco busquemos estas historias no contadas, como que volvamos a mirar de la presencia y la ausencia. Esta ausencia también, ¿por qué? Aquí quiero parar un poco porque es interesante el rol político, porque en esa época lo artístico, bueno, nunca estaba vinculado a lo político, pero especialmente había un tono político en el tipo de cine que ellos estaban haciendo. Y de hecho hay una fuerte idea de que a Gustavo Buceños lo mataron por haber estado trabajando en temas que estaban siendo como complejos en la época. Entonces, en el fondo, desarticulan un núcleo de fuego que viene por la muerte de Gustavo y, por otro lado, por la muerte natural de Salvador Jean Bastien. Entonces, finalmente, la Gabriela queda un poco a la deriva como justo en este cambio entre que se está posicionando el cine sonoro. Entonces... También, bueno, volviendo a la pregunta, pasa un poco eso. Hay un tema contextual que invita un poco a valorar la mujer en el cine y en otras líneas de investigación y qué sé yo. Y hay que decirlo que probablemente lo que tú mencionas de Gustavo y de Salvador, que arman este triángulo de fuego, me gusta la expresión, Sí. triángulo de fuego, con eso también ella tiene como cierto respaldo también, porque yo creo que posicionarse en la sociedad como directora, como creadora, lamentablemente a veces las mujeres no pueden ir solas, por decirlo así. Le pasó a Marie Curie, no le iba a pasar, no le iba a pasar así. Entonces, de repente también están estas figuras masculinas que son buenos aliados en lo creativo y también partners en este posicionamiento en la sociedad, por decirlo de alguna manera, para que vean que tengo opiniones positivas de los hombres. Oye, Daniela, bueno, tenemos que ir cerrando. De hecho, creo que esta es la entrevista más larga que hemos tenido en el programa, Sí, porque nos sí. entusiasmamos mucho con tu presencia, con la figura de Gabriela. Y bueno, ¿qué proyectos vienen ahora dentro de este grupo de investigación en el cual tú estás participando? Bueno, Laboratorio Implosivo se llama, porque Ya. estamos tratando como de desestructurar algunas cosas. Y bueno, primero escribimos a Women Film Pioneers para también cambiar un poco esta definición que había como de las primeras mujeres cineastas escrito en Estados Unidos por la Liana Jara. Y publicado en Estados Unidos. Y nosotros estamos un poco como entregando estos otros datos, poniendo en valor el trabajo de Gabriela. También participando en hartos congresos y en todo lo que podamos postular para trabajar con los archivos que están disponibles en la Cineteca de la Universidad de Chile, donde está el guión y libros que ella misma compiló, que es súper interesante, como que ella hizo su propio archivo, recortó sus propias noticias, ella tenía seudónimos, también hay un poco de eso en esos libros también. Tenía un ¿cómo se llama? Como algo medio romántico, cuando tú llamabas tipo chacotero sentimental, Ya. y ella se llamaba Beatriz, y ella también daba sus consejos. Me Era una encanta. mujer Mira. multi. Mira, Y, mucha historia. sí, y bueno, y también un trabajo con la Cineteca Nacional a partir de los archivos. Entonces estamos viendo ahí un trabajo colaborativo. Y la idea es eso, como ir como trabajando en un concepto que estamos viendo que es como archivo en asamblea, y ir como releyendo y haciendo como nuevas lecturas, nuevas miradas, presente, pasado, no sé, por ahí. Bueno, Daniela, muchas gracias por estar acá en Efecto Cineteca, en nuestro programa en Radio UNAC. Y bueno, le hacemos un llamado a la gente que siga investigando, busque en la web lo que hay de Gabriela Buceños, que es fascinante. Bueno, Daniela acá nos ha contado muchas cosas que a mí también me han sorprendido. Y bueno, muchas gracias por estar acá y esperamos seguir viendo el trabajo de ustedes en torno a la figura de Gabriela en las redes. Así es, vamos a estar publicando ahí. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con una canción de un temón de la banda sonora de Tres Tites Tigres, de estos boleros maravillosos que tiene esa película de Voy a morir sin tu amor. En Efecto Cineteca. Dame otro instante de ti.
que aún estás junto a mí. Voy a morir sin tu amor. Dame otro instante de ti. Solo una imagen fugaz. Ven, aunque tengas que volver. Ven, porque tienes que saber que yo estoy con mis manos tendidas hacia ti en mi oscura soledad. Voy a morir sin tu amor. Voy a morir sin tu amor. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. ¿Sabías que hay artistas que pintan cada cuadro de su película a mano? Con paciencia y dedicación, realizan cerca de 25 dibujos para cubrir un segundo de película. Thomas Wells es uno de ellos, animador chileno, dibujante y director, que ha hecho de la animación artesanal su sello. Sus cortometrajes como El Paraguas, Circo o Manos Libres combinan una crítica a la naturaleza humana con mundos oníricos y figuras expresivas, todo en movimiento constante. Su obra ha sido reconocida internacionalmente, con premios en los festivales de Cartagena, Huesca y Cuba, y es considerada fundamental en la historia de la animación chilena. Revisa parte de la filmografía de Thomas Wells de forma online y gratuita en cinetecanacional.cl. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, el programa de la Cineteca Nacional de Chile, aquí en directo desde Radio UNIAC. Oye, qué manera de enterarnos cosas en este capítulo. Primero Sí. aprender ahí de Gabriela Bucenius, que está de cumpleaños el 26, igual que yo, gracias. Y otro cumpleaños importante, Thomas Wells. Hoy día. Hoy día Está de mismo. cumpleaños Tomás. Sí. Le mandamos un saludo. Sí, le damos- y la otra vez lo dije, pero vive muy cerca de acá de los estudios de la radio. Lo Sí. vuelvo a decir. Sí, y si quieren visitar otro capítulo de Efecto Cineteca, en donde hablamos de curiosidades del archivo, mostramos los dibujos de Thomas Wells que están resguardados en la Cineteca. Sí, pues. Porque cuánto talento y cuánta paciencia para dibujar a mano. ¿Tú sabías que Thomas Wells, tiene el dato de Beatle que voy a tirarme? Me encanta. Uno de sus profesores fue uno de los que trabajó en la producción del Submarino Amarillo, del largometraje animado de los Beatles. Mira cómo Así se es. cruzan los universos. Así es. Todo tiene que ver con los Beatles. En algún Tú, momento siempre. cualquier cosa, en Puede algún llegar. momento llega ahí. Sí. Oye, ¿y aquí podríamos llegar a los Beatles con el siguiente tema o no? No lo sé. Porque en este momento, digámoslo, Marcelo Morales está enfrentando su pasado. Lo vamos a introducir así este tema. La semana pasada, solo porque nos pusimos a conversar como de los rankings de películas y todo eso, porque yo te comenté que me habían pedido hacer mi listado de 4 películas chilenas favoritas. Y era muy difícil, como ¿cómo las elijo? ¿Cómo elijo las películas? Y empezamos a hablar de los distintos rankings que existían sobre las mejores películas chilenas de todos los tiempos. Y como siempre ha habido una obsesión con respecto a hacer estos rankings. Y sí, pues después coincidió en que salió una encuesta Sí, de Cadem y que le preguntó a la gente de las mejores películas chilenas de la última década. sí.
Y ahí apareció otro listado que también dijimos, oye, pero ¿cómo? Pero ¿cómo ¿Cómo está esta película? Que no Mira, vamos a decir. mira, vamos a decir que hay gente en Cineteca que vio este listado y se indignó. No, y hubo otra gente que estuvo de acuerdo y yo, porque voy a amarillar siempre, no me parece tan raro este listado de la encuesta Academ de las mejores películas de la última década. Entonces estamos hablando de 2015-2025. Sí. Y que curiosamente tiene 3 películas de Maite Alberdi, eso no nos sorprende para nada, digámoslo. En los primeros lugares. O En sea, los primeros lugares. El primer y segundo lugar son películas de Maite Alberdi. Sí. Que La gente topo es la mejor película de la década según esta encuesta. Y La memoria infinita es la segunda película. Y la tercera película es Sin filtro. Y luego viene Una mujer fantástica, pues así solo los 5. Y después No estoy loca. Y digamos que acá aparece una reciente, Denominación de origen, que está número 6. Voy a llegar hasta ahí. Mira, sí, porque podríamos seguir diciendo títulos, pero Sí. en el fondo la mayoría de lo que vemos aquí es ficción, salvo lo que hace Maite Alberdi, que para mucha gente también ahí siempre está jugando en ese límite de los estilos. Sí. Igual este es un tipo de encuesta en que le está preguntando a todo el público, Sí. abierta. Sí, abierta. Y hay otras encuestas que le preguntan a especialistas Chan, o chan, chan, gente sí. misma realizadora del cine. Yo revisé, pero no encontré el resultado porque el link ya no funcionaba. No. Es que el año 99 se hizo una encuesta patrocinada por la Municipalidad de Santiago Ujú. de cuál es la mejor película chilena de todos los tiempos. Y ganó Julio Comienza en julio, fíjate tú, Mira. de Silvio Cayosi, del año Ujú. 79. Pero no encontré que otras estaban también en Solo esa encontraste lista. la ganadora. Sí, solo encontré la ganadora. Pero hay también otro ejemplo de una encuesta con público general y que muestra un poco la percepción de la gente. Yo siento que la reciente de Academ es como igual tiene mucho que ver con películas que son bien accesibles también o que Sí. tuvieron una repercusión. Fueron, a ver, Amplia. estamos hablando de Agente Topo, La memoria infinita y Sin filtro, que son películas que rompieron récords, por decirlo así, de asistentes al cine en sus distintos momentos. Estamos hablando también de que, por ejemplo, películas disponibles en plataformas bastante accesibles a la gente como Netflix. O Una mujer fantástica que ganó el Oscar, tuvo Sí, esa repercusión bueno, mediática. las mismas de Maite Alberdi también nominadas al Oscar. Entonces, como que también ahí yo creo que hay un cruce de taquilla, por decirlo así, Claro. conocimiento, y también estos reconocimientos que hay desde afuera, que te dan una luz de decir, sí, si tuviera que elegir una, quizás sería esta. Igual hay películas sorprendentes, diría yo, en esta lista. Voy a decir una. Que no estoy diciendo que sean malas. Me sorprende que aparezca en la lista. Porque no fue una película que se vio mucho. Como Jesús. Sí, a mí ¿Sí o también. no? Jesús de Fernando Busoni. También me sorprendió verla en la lista. Como que va. Como que la gente la vio. Mira. Y apareció acá. Mira, apareció. Sí, y también, por ejemplo, está Neruda, Tengo miedo torero, está Mala Junta de Claudia Guayquimilla, gran película. Sí, que una gran película. Gran sí. película, muy merecido. Yo diría que estar es una ahí. de mis favoritas si me hubieran preguntado a mí, Ahí lo hubiera estaría. nombrado. Oye, y ahora hablemos de las encuestas de los No, especialistas. no nos queda tiempo por eso. Porque aquí es cuando yo digo que Marcelo Morales va a enfrentar su Creo que pasado. se nos acaba el tiempo. Sí, porque hace algunos años ya existe, bueno, si usted no conoce Cine Chile, puede ir ahí, cinechile.cl, la enciclopedia del cine chileno, el mejor lugar para googlear y que la fuente de verdad sea real, digámoslo. Yo amo Wikipedia, pero cuando se trata de cine, cinechile.cl. Ahí estamos. Sí. Y Cine Chile realizó una encuesta a distintos especialistas. Sí. Ujú. Bueno, hay que decir que yo configuré esta encuesta. Por eso, Y por eso. contacté a mucha gente del mundo del cine y no solamente críticos, sino que también investigadores, realizadores, gente como que yo consideré que era importante que participara de esta encuesta. Creo que fueron más de, a ver, por acá está la info, no sé, le escribí a mucha gente, 77 personas respondieron. Y
Y la idea era que eligieran sus 10 películas favoritas de la historia del cine chileno y la pusieran en orden de preferencia. Y a partir de ese orden de preferencia, cada película tenía un puntaje y así como que iba acumulando puntaje y se iba determinando los lugares finales. O sea, tú hiciste como igual un Excel, como para determinar ahí. Estoy segura que te entretuviste igual haciendo este puzzle. Lo pasé bien. Aparte que te enteraste de la preferencia de muchas personas. Sí, porque además una de las cosas que uno tenía que elegir era si su lista era puesta en público o no. Entonces, mira, me estaba fijando, que no me acordaba yo este dato, que respondieron 77 personas, pero 44 solamente autorizaron para que se pusieran públicos sus 10 elecciones. Pero ¿por qué la gente no quiere? quiere? Mucha gente no quiso que se vieran por qué votó, por cuál votaron. Bueno, y el resultado a mí me parece muy bueno, pero lo que hablábamos era que yo creo que cambiaría en algunos lugares, porque esta elección, esta votación se hizo el 2016, o sea, hace casi 10 años. Debería hacerla para los 10 años la nueva votación. Sí, yo creo. Me pregunto si Marcelo me escribirá a mí para preguntarme mis 10 películas. Mira, después prometo que no voy a poner así sin filtro. Después de exponerme en este programa, no sé. Bueno, la más votada salió El Chacal de Nahuel Toro, y después Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, Valparaíso mi amor de Aldo Francia, como películas que se hicieron en 2 años, son los 3 primeros lugares. Después La Batalla de Chile, Largo Viaje de Patricio Caule, Machuca, La Frontera de Ricardo Larraín, El Club, que era como había pasado 1 año en que se había estrenado, causó mucho impacto, Caliche Sangriento y El Zapato Chino. Mira, y de la lista de Marcelo Morales, que la tengo aquí, la voy a leer, está en primer lugar El Chacal de Nahuel Toro, segundo lugar Valparaíso mi amor, tercer lugar Caliche Sangriento. Es casi está aquí en el top 10. Sí, pero está bien igual. Pero sí, después la gente puede pensar que yo manipulé el ranking, pero no. Fue muy transparente. Le juro. Bueno, si se meten a la página de Cine Chile pueden encontrar aquí la encuesta, pueden encontrar la gente que sí dejó que esto fuera público, pueden encontrar quienes votaron. Hay que decir que en estas encuestas hay pocas mujeres votando. Lo siento, pero te lo digo en la cara, Marcelo. Sí, lo reconozco, lo acepto. Acepta el sesgo. Sí, pero es parte de crecer. Sí, pero igual había más mujeres que en otras encuestas que se han hecho. Ah, claro. Oye, claro que sí. Ya quieren pasar a otra encuesta donde hay muchas menos mujeres. Sí, pues vimos una encuesta del diario La Tercera del año 2001, creo que era. Ya no. Pero era como inicios de este siglo. Y le preguntaban a realizadores ya críticos y eran puros hombres, creo. Sí, teníamos 2 mujeres ahí. Y ahí ganaba ¿cuál era la ganadora ahí? Espera, estoy buscando. Me está fallando el googleo. Y bueno, podemos pasar también a la de Mabuse, que fue una revista muy importante digital. ¿Te refieres a esta? Las mejores películas del primer siglo del cine chileno. Sí, y las 5 favoritas estaban Tres Tristes Tigres, gracias, El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso mi amor, Julio comienza en julio y La Frontera. Mira. O sea, igual en general se están repitiendo los mismos títulos. ¿Cómo ya nos queda tan poco tiempo? Oye, porque nos pasó volando el tiempo. Sí. Bueno, pueden ver la de revista Mabuse, que era una revista que fue muy importante en las primeras décadas de... Cuando apareció Internet, apareció Revista Mabuse, que agrupaba muchos críticos. Cuando apareció el Internet, muchos críticos importantes hicieron una encuesta de la primera década de este siglo, del 2000 al 2009, las mejores películas chilenas. Y también participé, y me da vergüenza. No me da vergüenza, pero hay cosas que ahora no votaría. Cambiaría. Y sí, también está interesante. Ahí ganó Aquí se construye, de Ignacio Agüero, una película que causó mucho impacto cuando apareció justo el año 2000. Después está Días de Campo de Raúl Ruiz, que yo voté por esa y no me arrepiento. Y después está Machuca, también dentro del top 3 de esa lista. Mira, yo, en honor al tiempo que nos queda en este hermoso programa,
No vamos a pasar a las listas internacionales, que también las podemos dejar quizás para una parte 2, porque por supuesto que es muy difícil posicionar el cine chileno en esas listas gigantes. Pero sí hay que decir algo, en estas listas de expertos, quizá ahí el problema está en que, por supuesto que la representación de las mujeres está muy baja, y no solo en lo que es quienes votan, sino también en los largometrajes. Pero nuevamente, si actualizáramos la lista, por ejemplo, del Cine Chile, de seguro aparecerían películas de Maite Alberdi. También, por ejemplo, estamos al debe ahí en algunas de animación. Se menciona muy poco la animación. Es cierto que no hay tantos largometrajes de animación en Chile, pero ahora hay muchos más. De hecho, en la lista de Cine Chile solo vi a Fernando Cuña, que votó por O Women Patton Rapa Nui. Mira, y encuentro que es un granito también. Sí. El primer largometraje de animación chileno. Oye, a propósito de cómo cambian los tiempos, bueno, un reflejo de estos cambios de criterios es la encuesta de Sight and Sound que hace el BFI, el British Film Institute de Inglaterra, que hace la más famosa quizá encuesta sobre las mejores películas. Aquí la gente se pelea, se agarra combos después de estar de esta lista. Y bueno, la última encuesta demostró un cambio total en el sentido de que se aumentaron las mujeres votantes, y también está toda esta idea de revalorizar a alguna autora de la historia del cine, y sorprendió que el primer lugar justamente fuera para una película de Chantal Akerman, Jan Dillman, que es una película que causó mucho impacto de por qué es el número uno y se volvió a ver mucho. Y bueno, esa es una cosa positiva que a veces tienen en cuenta, que la gente como que las ve y dice, ¿por qué esta película es considerada tan buena? La voy a ver. La voy a ver, y alguna gente para decir, hoy sí estoy de acuerdo, y otra gente para decir, estoy en desacuerdo total. Pero aquí ya hemos dado bastantes rankings. Yo creo que lo importante también es entender que hay criterios, por supuesto, distintos para elegir lo que es como estos rankings de películas chilenas o internacionales. En mi caso, yo siempre voy a decir como mis favoritas, que no creo que sean las mejores de la historia, porque no las he visto todas. Entonces me costaría como entrar a comparar. ¿Viste que había amarillo? Pero también, no sé, me cuesta decir eso. Que uno cambia también, la vida lo cambia uno. Y es cierto que una vez que ves una película y después la vuelves a revisitar muchas veces, encuentras mejores cosas o cosas más interesantes, o incluso la puedes empezar a odiar. Es que es lo bonito del cine, igual, es bueno del arte en general, como que también con la madurez de uno mismo va cambiando la percepción que uno tiene sobre la obra. Bueno, ya nos están diciendo que ya paremos. Ay, perdón, es que estamos inspirados, estamos tan inspirados. Nos toca ir a corte musical, ¿no? Sí, ya vamos a corte musical. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez
despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. ¿Cómo se refleja la sociedad chilena en el cine de principios del siglo XXI? En los 2000 comienza una nueva etapa en Chile, con el surgimiento del llamado novísimo cine chileno. Esta generación de cineastas y películas, empujados también por el formato digital, destacan por su provocación a partir de lo experimental y lo íntimo. La película Play, dirigida por Alicia Cherson, es un fiel ejemplo de esta corriente. Ambientada en una ciudad cómoda y moderna, presenta la historia de Tristán, un hombre con el corazón roto, y Cristina, la silenciosa testigo de su caída. Cherson utiliza recursos narrativos como líneas temporales entrelazadas y el montaje paralelo. El trabajo sonoro consciente acompaña los estados emocionales de los personajes, destacando la topografía emocional de Santiago. Play invita a espectadores a sumergirse en una narrativa culturalmente rica y puedes verla gratis en cinetecanacional.cl. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Hoy estamos de vuelta, nos presentamos la canción que fue de Manuel García con un cover de José Luis Perales, Te Quiero, que aparece en El Agente Topo de Maite Alberdi, que hablamos que fue la película más votada en la encuesta académica, eligió la mejor película de cine chileno de la última década. No tenemos mucho tiempo porque este fue un programa muy parlanchín. Yo tomé mucho mate hoy día. Yo creo que fue eso, yo creo que fue eso y los temas tan interesantes que hablamos de Gabriela Bucenius, del ranking. Temas que nos entusiasmaron mucho. Y bueno, solamente despedirse, decir que vayan a Cineteca, que revisen nuestra cartelera, que vean cine chileno, que vean las películas que aparecen en los rankings. Que nos comenten su ranking en este episodio, ahí dejen sus películas ahí. Que nos comente ahí la gente cuáles son sus películas chilenas favoritas de todos los tiempos. Mójense. Claro, no como una que amarilló. No, ya voy a decir la mía, ya no basta con rezar. Y con eso me despido de este no te capítulo de Efecto. Nada. ¿Te la jugaste ahí? No, me la jugué, para que vean. Ya. ¿Sin filtro? No. Quiero sin filtro, me divertí con ella, pero ya no basta con rezar, ahí estoy. Bueno, nos vemos la próxima semana. Yo no voy a estar la próxima semana, aviso. Te vamos a extrañar, sí. Marcelo. Pero haremos algo sin ti. Y ahora sí nos despedimos, porque mira las caras que nos están poniendo de la... Sí, nos odiaron hoy día. Sí. Ya, muchas gracias, que nos vemos la otra semana. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.